Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Espero que estas creepies vuelvan su día más entretenido. Comencemos con las historias. Cuando Timmy se desapareció. Cuando el pequeño Timmy Marlowe desapareció, todo el pueblo estaba enfermo por la preocupación. Timmy era uno de los niños modelo. Un niño buenísimo, como dirían. Un alumno brillante. Un chico de buen corazón que era respetuoso con todos en el pueblo. Al principio, su familia anticipaba una extorsión. Cuando un niño pequeño es tomado de las calles, usualmente es algo planeado. Era posible que hubieran estado observando a la familia y que esperasen una suma enorme a cambio de su retorno seguro. Pese a que la familia Marlowe no era adinerada en lo absoluto, el pueblo entero había expresado su disposición para apoyarlos. Pero a medida que los días se alargaron en semanas, nada sucedió. Ninguna llamada. Ningún correo. Voluntarios atentos armaron campañas de búsqueda. Todas las personas del pueblo habían llegado para ayudar en el rescate del pequeño Timmy. Pegaron volantes en cada poste de luz y edificio. No se podía recorrer una calle sin ver la dulce sonrisa de Timmy iluminándote. Buscaron por semanas y semanas hasta que parecía haber perdido toda esperanza. El niñito simplemente se había esfumado. Al final, sus padres se culparon a sí mismos por lo que había sucedido. Siempre habían estado demasiado ocupados como para cuidarlo. El que trabajaran en empleos de tiempo completo resultaba en horarios muy apretados. Por eso contrataron a la señora Astor para que hiciera de niñera. La señora Astor era la viuda que vivía una casa al lado de la familia Marlowe. Luego del fallecimiento de su esposo, Albert, se había estado sintiendo bastante sola por su propia cuenta. La señora Astor les dijo a todos que Timmy nunca regresó de la escuela aquella tarde, y fue verdad. Era una anciana intachable. Nadie había conocido a Timmy mejor que la señora Astor. Lo cual, al final, fue la razón por la que lo mató. Timmy era un monstruo. La señora Astor lo vigilaba cuando él creía que nadie estaba pendiente. La manera en la que mataba a los animales de los vecinos y cómo sonreía cuando eran anunciados como extraviados. Lo había visto colar veneno para rata en las bebidas de su familia. Nunca lo suficiente para matar, solo lo suficiente para provocar que se enfermaran violentamente. La señora Astor nunca dijo ni una palabra. Entonces, Timmy se habituó a pegarle. Los moretes nunca fueron cuestionados. Después de todo, estaba vieja. Le salían moretes con facilidad. Timmy se aprovechó de esto y comenzó a golpearla más y más. Hacía berrinches y le tiraba cosas. Una noche, la señora Astor se fue a casa con una nariz rota. Atraerlo con galletas y postres no había sido difícil. ¿Qué niño podría resistirse a su gastronomía? Timmy murió al instante. Lo único que quedó por hacer fue ingeniar la manera para deshacerse del cuerpo. Las personas del pueblo habían creído que la señora Astor era una anciana dulce e inocente. Ella incluso se había ofrecido a preparar comida para las personas dedicadas que querían ayudar en la búsqueda del niño desaparecido. Llegó lista con sus famosos pasteles de carne y limonada, sonriendo gratamente de oreja a oreja. En tanto el equipo de búsqueda disfrutaba de los refrigeradores de la señora Astor, no se dio cuenta de que terminaron encontrando al pequeño Timmy después de todo. Zona de diversión familiar del tío Jack. No sabía que Will sabía dibujar, recuerdo que pensé mientras la mano de mi amigo se movía rápidamente sobre la página. Y luego miré más de cerca el boceto improvisado de Will, y de inmediato me arrepentí. Intenté desverlo. Desvié mi atención a otras cosas a mi alrededor, cualquier cosa que no fuera tinta en la página. El borrón de la mano de Will, las gotas de sudor que se acumulaban en sus sienes, la suave brisa otoñal que se colaba por la rendija de la ventana. No mires la página. Solo no la mires.
Pero sabía que tenía que hacerlo. Así que miré. Y era peor de lo que esperaba. Mucho peor. Will había dibujado casi una copia exacta de esos carteles del tío Sam de la época de la guerra, pero no del todo. El traje estaba allí. Corbata de moño, comprobada. Pero no tenía la cabeza del tío Sam. El cuerpo del tío Sam tenía cabeza de cabra. El animal mostraba una sonrisa acogedora y llena de dientes. Una pezuña apuntaba hacia mí, casi saliendo de la página. Pero no quería que me uniera al ejército de los Estados Unidos. No, esta criatura con cabeza de cabra tenía otra intención. Quiero a tus hijos. Debajo de esa declaración, con letras un poco más pequeñas, decía: Zona de diversión familiar del tío Jerry. Próxima apertura. Nunca había oído hablar de la zona de diversión familiar del tío Jerry hasta ayer. Pronto aprendí que el lugar albergó un momento importante en la infancia de Will. Y aunque había sido buen amigo suyo durante 15 años, nunca me había contado la historia. Pero hoy, se abrió conmigo. No estaba intentando reabrir heridas de su pasado. Solo quería que me contara una historia. Cualquier historia. Había estado escuchando mucho NPR, inspirado por sus segmentos de narración y pedazos de vida americana, compré equipo profesional de grabación y monté un estudio improvisado en mi casa. Mi objetivo era capturar y archivar las historias de mis amigos, familiares, en realidad de cualquiera que tuviera algo que contar. Llámalo aburrimiento. Yo era un viudo con un hijo de 7 años. Además de consentir a mi hijo, necesitaba algo productivo para ocupar el tiempo. Mi área de grabación era acogedora. Solo un par de micrófonos, una mesita, unas sillas. Me sentaba a unos pocos metros de mis entrevistados. La intimidad inducía honestidad y emoción genuina. Ese era el plan, y funcionó un poco demasiado bien. Nunca pensé que mis experimentos de narración saldrían tan mal, tan rápido. Y no era solo la historia de Will y su boceto del híbrido humano / cabra tipo tío Sam. Antes de entrevistar a Will, escuché otra versión de los hechos de otra persona involucrada en el incidente de la zona de diversión familiar. La esposa de Will y mi buena amiga, Carolina. Carolina y yo salimos un tiempo en la universidad, un período que ahora bromeamos ocurrió en un universo paralelo. Decidimos que nunca debíamos haber pasado juntos. En cambio, hubo algún tipo de fallo cósmico y los universos se intersectaron por el tiempo más breve. Nuestra relación terminó antes de empezar. Carolina luego comenzó a salir con Will, los dos vivieron felices y los tres seguimos siendo cercanos desde entonces. La historia de Carolina y Will precedía a nuestra existencia colectiva en la universidad. Ambos fueron compañeros de secundaria. Pero nunca supe exactamente lo que habían vivido como compañeros y amigos. No hasta que monté mi pequeño estudio de grabación. Entrevisté primero a Carolina, y la entrevista con Will ocurrió al día siguiente. Ambos amigos me pidieron que no le contara al otro sobre el contenido de sus respectivas entrevistas. Claro que no tenía planes de hacerlo. Ambas entrevistas fueron largas y abarcaron muchos temas. Solo transcribiré las partes relevantes de sus historias, lo relacionado con las relaciones y con la zona de diversión familiar del tío Jerry. Es importante que estas historias se compartan de alguna forma. Extracto de la entrevista a Carolina. ¿Cómo conociste a Will? Fuimos a las mismas escuelas mientras crecíamos, pero no éramos amigos ni nada por el estilo. Ya sabes cómo conoces a todos los que van a tu escuela, pero la mayoría está solo en la periferia. Ese era Will. Siempre allí, pero no realmente. Nos movíamos en círculos distintos. ¿No puedes precisar el momento en que se conocieron por primera vez? No puedo. Pero sí recuerdo la primera interacción significativa que tuvimos. Yo escribía para el periódico escolar y, Dios, no puedo creer que realmente escribiera para el periódico porque era terrible, horrenda escribiendo, investigaba una historia. Era una leyenda de nuestro pueblo, algo de lo que todos los chicos hablaban pero nadie podía comprobar. ¿Tenías algo así? Creo que sí. Tendría que pensarlo, pero seguro que sí. Sí, sabes de lo que hablo, ¿no?
Una de esas historias tipo el mecánico del amigo de mi hermano tuvo esta experiencia. Era bastante famosa mientras crecíamos donde vivíamos. Una especie de historia de miedo para asustar a los chicos y que no se quedaran fuera hasta tarde o hicieran cosas irresponsables. Era este lugar llamado zona de diversión familiar del tío Jerry. Risas. Dios, no había pensado en ese lugar en años. Zona de diversión familiar del tío Jerry. Decirlo en voz alta suena tan raro, ¿verdad? Completamente inventado. Y cuando crecimos, la mayoría pensábamos que era inventado, porque era solo una leyenda tonta y ridícula. Así que, por supuesto, tenía un nombre absurdo. ¿Cuál era la leyenda? Ha pasado tanto tiempo, pero, de lo que recuerdo, era un tipo de zona de juegos para niños que existió a finales de los 70 o principios de los 80. Nadie podía precisar dónde exactamente. Pero la historia era sobre un tipo, Jerry algo, pero todos lo llamaban tío Jerry, que heredó un terreno en el bosque de su abuelo. Tomó todo su dinero y lo convirtió en la zona de diversión familiar, toboganes, juegos, trampolines, algo así como un lugar recreativo cubierto. Todo con temática de granja, así que el lugar parecía un granero rojo y blanco con un silo, pero por dentro estaba lleno de cosas para niños. ¿Construyó eso en el bosque? Eso decían todos. Pero lo perturbador era lo que pasaba allí. Aparentemente, hace unos 30 años, un niño se deslizó por el tobogán y simplemente desapareció en la piscina de pelotas. ¿Cómo? No quedó rastro de él. Creo que tenía 4 años, tal vez 5, no recuerdo con certeza. De todos modos, vaciaron la piscina de pelotas y todo. Lo único que había en el fondo era una trampilla y un espacio angosto que no llevaba a ninguna parte. Simplemente terminaba en un callejón sin salida. Nadie sabía por qué estaba allí. Pero sí, el niño desapareció, el pueblo se volvió loco, Jerry se fue y el lugar cerró. Y eso realmente pasó. Todos los niños del pueblo lo creían. La historia decía que era como un agujero infernal que devoraba niños pequeños, que necesitaba ser alimentado. Como que se tragó al niño, y si alguien se acercaba al lugar, también te devoraba. No explores demasiado lejos de casa o te toparás con el tío Jerry, pero cuando pasas a secundaria, piensas que todo es mentira. ¿Era mentira? Dijiste que estabas escribiendo un artículo sobre eso para el periódico y conociste a Will. Sí, decidí escribir sobre el tío Jerry, y Will se enteró. Se unió al club del periódico porque quería ayudar. Risas, creo que solo quería pasar tiempo conmigo. Pero me ayudó con la investigación. Hablamos con gente, revisamos periódicos antiguos, pasamos mucho tiempo en esas estanterías tétricas de la biblioteca, allí fue donde Will tomó mi mano por primera vez. Dios, éramos tan jóvenes. ¿Encontraste algo? Nada. No había registro del lugar. Incluso hablamos con la policía. No tenían nada. ¿Sabían de lo que hablaban? Oh, sí. Todos habían oído hablar del tío Jerry. Y todos fueron muy amables ayudándonos, pero no existía nada factual. Mi artículo iba terrible. Todo eran callejones sin salida. ¿Eso era lo que esperabas? No sé qué esperaba. Solo pensé que sería un artículo interesante. Así que tenía muchas entrevistas de personas contando las historias, e iba a escribir un artículo tipo historia oral, pero luego, Dios, no había pensado en esto en años, Will vino a mí. Dijo que sabía dónde estaba la zona de diversión. Dijo que tenía indicaciones. ¿A un lugar que no existía? Will dijo que sí existía. Estaba en el bosque. Por caminos que no aparecían en los mapas. ¿Cómo consiguió esas indicaciones? Ha pasado tanto tiempo, honestamente no lo recuerdo. ¿Cayeron de algún libro antiguo en la biblioteca? Creo que eso pasó. Pero él las tenía. ¿Fuiste allí? Nunca se lo he contado a nadie. A nadie. No puedo creer que te lo esté contando ahora. Will y yo no hemos hablado de eso desde que pasó. Vaya, ¿en serio? Está bien, no tenemos que seguir. No, está bien. Es solo.
En serio, Carolina, no intento psicoanalizarte y arruinar tu matrimonio haciendo que revivas recuerdos terribles. Eso no es lo que quiero. Está bien. Quiero que lo sepas. Pausa. Quiero que lo sepas. No se suponía que estuviera allí. Simplemente no debía. Lo que pasó fue que Will iba a ir primero para asegurarse de que era seguro. Y yo lo encontraría allí después. Y así fue. Seguí las indicaciones a la perfección, por todos esos caminos de tierra olvidados que alguna vez fueron carreteras reales. Giro a la derecha en una roca del tamaño de un Volkswagen, recorrer 3/4 de milla y girar a la izquierda en el pino con la rama caída, cosas así. Todo basado en puntos de referencia. Pero las indicaciones eran perfectas. Conduje lo que sentí como una eternidad por ese camino lleno de baches, y simplemente terminó. No había a dónde más ir. Y ahí estaba Will, parado al lado del camino junto a su auto, manos metidas en los bolsillos. Y tenía esa mirada en los ojos, simplemente parecía diferente. Es casi como si, después de esa noche, hubiera dos Wills. El primer Will que trabajó en la historia, me ayudó con la investigación y tomó mi mano en la biblioteca, era tan dulce. Tan tímido. Tierno, inocente. Pero después de esa noche, cambió para siempre. Como que nunca me volvió a mirar de la misma manera. Y llevamos 9 años de casados, y juntos desde, el penúltimo año de la universidad, así que 13 años, ¿no? Y nunca me ha mirado como me miró en el sótano de la biblioteca en la secundaria. Fue esa noche en la zona de diversión la que lo cambió. Lo sé. Fue esa noche. Carolina. ¿Alguna vez has pensado en nosotros? ¿Cómo, y si nuestro universo paralelo se hubiera intersectado completamente para siempre con el real? ¿Y hubiéramos estado juntos? No lo he hecho. Mira, creo que debería dejar de grabar. Por favor, no. Es solo, Willy y yo, 9 años, sin hijos. Ningún bebé. Y él simplemente no me mira como debería. Se supone que me dé un hijo, y se supone que estemos viviendo esta historia de amor, pero, algo salió mal. Y todo comenzó esa noche. ¿Qué pasó? Me refiero a esa noche. Me desvié al costado de este camino de tierra por el que nadie había pasado probablemente en décadas, y, como dije, Will simplemente parecía diferente. Le pregunté si lo había encontrado, y dijo que sí, que estaba allí. La zona de diversión familiar del tío Jerry estaba allí. Will tomó 2 linternas de su auto y seguimos un sendero entre la maleza. Entonces, de alguna manera, surgió ante nosotros, escondido entre los árboles. El granero, el silo, todo. Era tan extraño. Casi como si se materializara, si eso tiene sentido. Estaba oscuro, sí. Entiendo lo que quieres decir. Y había una cerca de estacas alrededor del lugar, y cada tabla estaba pintada de amarillo, verde o lila claro. Y se mantenía en pie mejor de lo que debería. La pintura debería haberse desprendido por completo, o tal vez toda la cerca debería haberse caído, pero estaba en buen estado. ¿Entraron? Quiero decir, habíamos recorrido todo ese camino, ¿no? La entrada principal era una enorme puerta doble de madera. Probablemente unos 5 metros de altura, y sobre ella estaba el letrero. La zona de diversión familiar del tío Jerry, con la imagen de un granjero caricaturesco con una paja colgando de la boca. Y el letrero había sido vandalizado. Alguien había pintado con spray unas X sobre los ojos del granjero, y casi todas las letras estaban tachadas. Todo excepto fan, pero la F se había convertido en una R y se agregó un signo de exclamación. Así que solo decía Ran. Así que no éramos las primeras personas que habían estado allí. Y recuerdo pensar, no sé si eso me hace sentir mejor o peor. ¿Quién entró primero? Will. Empujó la puerta, y esta crujió todo el tiempo. Estaba nervioso de que alguien lo escuchara, pero estábamos en medio de la nada, ¿sabes? Así que fue un poco tonto. Will levantó su linterna y saltó hacia atrás contra mí. Estábamos frente a una enorme estatua de cabra de fibra de vidrio. Debía medir más de 2 metros. Estaba de pie sobre sus patas traseras con las otras patas delanteras extendidas, como si abrazara algo invisible. Supongo que era para tomarse fotos, ya sabes, pararte dentro de ella y sacarte una foto.
Y había por todas partes. ¿Qué había por todas partes? Animales de granja de fibra de vidrio. Cabras, ovejas, vacas, cerdos, todos de pie sobre dos patas, con las patas delanteras extendidas. Estaban dispersos por todo el lugar, casi como soldados vigilando. La mayoría estaba cubierta con una sustancia negra, como hollín. Pasé mi mano sobre una de las ovejas. El hollín debía tener como 1 centímetro de grosor. Todavía recuerdo cómo se deslizaba entre mis dedos. Estaba húmedo, casi pegajoso. Honestamente no sé qué era. ¿Qué más había adentro? Toboganes. Estaban por todas partes. Toboganes, gimnasios de trepa, puentes colgantes, una cancha de baloncesto. Nos movimos con cuidado, no sé cuánto tiempo, simplemente sin poder creer que era real. Y era tan oscuro y completamente silencioso. Nos perdimos tantas veces. Era como si nos adentrásemos más y más, y sé que no tiene sentido, pero sentía que caminábamos más de lo que deberíamos. Como si el lugar fuera más grande por dentro de lo que parecía por fuera. En un momento, recuerdo mirar hacia atrás a Will y decir: esto es como un laberinto aquí. Y justo en ese momento casi chocamos con un letrero que decía: el increíble laberinto de maíz del tío Jerry. Estábamos justo en la entrada de un laberinto, pero no estaba hecho de maíz. Las paredes eran de madera con mazorcas pintadas, y no había manera de que entráramos. Ni pensarlo. ¿Encontraron la piscina de pelotas? Sí. Estaba al final del tobogán más alto y ancho de todo el lugar. Justo en el centro del granero. Y la piscina era enorme. Debía medir más de 12 metros de ancho y casi 2 metros de profundidad. Pero estaba vacía, sin pelotas de plástico. Solo un enorme pozo vacío, y había una escalera que bajaba hacia él. Y desde donde estábamos, vimos la trampilla. Will me miró, se encogió de hombros y dijo: por esto estamos aquí, ¿verdad? Bajamos, y mientras nos acercábamos a la trampilla, nuestros pasos resonaban, pero era un eco diferente. Como que moría rápido, demasiado rápido. Casi como si algo absorbiera el sonido. No puedo creer que hayan hecho esto. Supongo que era adrenalina. Nuestras linternas apuntaban directamente a la trampilla, y tenía uno de esos aros de acero redondos. Sin candado. La miramos un rato sin decir nada. Casi como si esperáramos que comenzara a pulsar o a abrirse sola. Pero queríamos saber qué había dentro. Teníamos que saberlo. Así que decidimos hacerlo juntos. Agarramos el aro de acero con ambas manos y lo levantamos. Pensé que me encontraría con los huesos de ese niño muerto, pero solo estaba el olor que nos golpeó. Era muy frío y nítido, con un pequeño toque a azufre. Will saltó de inmediato, y yo lo seguía a regañadientes. Las historias eran todas ciertas. Era un espacio angosto que no llevaba a ninguna parte. Nos agachamos y gateamos unos 6 metros, y el túnel simplemente terminaba. Nada más que una pared lisa de acero. Pasamos las manos por ella. Tal vez encontraríamos una manija secreta o activaríamos un botón o algo, pero no había nada. Y entonces escuchamos ruidos desde arriba. Dios santo. Algo había saltado al pozo, porque lo primero que escuchamos fue un golpe único, reverberante. Inconfundible. Y luego pasos directamente arriba de nosotros, caminando hacia la trampilla. Apagamos nuestras linternas y presionamos nuestras espaldas contra el acero. Will me rodeó con su brazo y me cubrió la boca, y yo hice lo mismo con él. Mi pierna comenzó a temblar y rebotar en el suelo, y Will la sujetó para calmarla. Escuchamos como los pasos se acercaban a la trampilla, y luego simplemente se detuvieron. Y quise mirar por el túnel, lo hice. Pero no quería que lo que estuviera allí viera el blanco de mis ojos. Porque tenía miedo de que nos delatara. Pero sentí su presencia a través del túnel. Sabía que estaba allí. Sentí que se inclinaba y nos miraba. Estoy seguro de eso. Incluso lo escuché respirar suavemente. ¿Dijo algo? No. Solo nos observó un rato. Y nunca abrí los ojos. Y lo siguiente que recuerdo es que la trampilla se cerró de golpe y tanto Will como yo saltamos y nos golpeamos la cabeza con el techo del espacio angosto.
Nos quedamos allí en silencio debió ser una hora. Finalmente reunimos el valor para arrastrarnos hasta el otro extremo a oscuras, y yo estaba rezando, solo rezando, para que esa cosa o persona o lo que fuera no estuviera dentro del túnel con nosotros. Estábamos demasiado asustados para siquiera encender nuestras linternas. Cada centímetro que avanzábamos pensaba: esto es todo, voy a tocar algo cálido y gruñendo. Pero llegamos al final y lentamente levantamos la trampilla. Gracias a Dios no nos había encerrado. Salimos y corrimos, simplemente corrimos. Ni siquiera recuerdo cómo se movían mis piernas bajo mí. Recuerdo que estaba en el túnel, ahora estoy afuera, ahora estoy junto al auto. Así, de golpe, estábamos a salvo. ¿Se lo contaste a alguien? ¿Escribiste el artículo? Will me siguió hasta mi casa. Nos prometimos nunca volver a hablar de eso. Se acabó. Sin artículo, nada. ¿Por qué no? Creo que nos topamos con algo que nunca debimos ver. Y algo supo que estábamos allí, y creo que nos dejó ir con una advertencia. No queríamos enojarlo. Nos dieron una segunda oportunidad. ¿Sigues llamándolo eso? ¿Hay alguna razón para eso? Solo una corazonada. Solo los sonidos que hacía al caminar, la vibra que transmitía. No se sentía humano. Honestamente no puedo creer que no hayan hablado de esto desde la secundaria. ¿Tú o Will no lo mencionaron? Ni una vez. Amo a Will. Pero eso lo cambió. Me cambió a mí. Pausa. ¿Cuánto ha pasado desde que Grace murió? 15 meses. ¿Y ustedes dos no tenían secretos ni cosas de las que no hablaban? Hablábamos de todo. Al menos por mi parte. Y estoy seguro de que ella no me ocultaba nada. ¿Cómo es eso? ¿Tener un matrimonio así y un hijo a quien amar? Creo que lo que teníamos era raro. Y Tyler es mi mundo. Es mi todo. ¿Alguna vez piensas? Apagué la grabadora. Carolina estaba transitando un camino en el que yo no tenía interés en ir. Se fue poco después, haciéndome prometer que no compartiría nada con Will. Le di mi palabra. En un momento, arrastré la grabación digital de su entrevista al icono de la papelera y me detuve sobre el botón de vaciar por unos segundos. Pero no pude hacerlo. La arrastré de nuevo a una carpeta en mi escritorio. Will vino al día siguiente para su entrevista. Comenzó de manera sencilla. Los primeros 20 minutos se centraron en sus años de escuela primaria, sus días jugando béisbol en la universidad y su amor por las películas de acción de los 80. Nada revelador, nada profundo. Eso cambió rápidamente. La entrevista se desvió hacia el amor y el matrimonio. Traté de evitarlo, pero surgió de forma natural. Will dudó, reflexionando. Esperaba que nos desviáramos de eso, pero me miró fijamente a los ojos y dijo: ¿alguna vez has oído hablar de la zona de diversión familiar del tío Jerry? Mentí y le dije que no. Tomó una hoja de papel de mi escritorio y dibujó el volante al estilo tío Sam para esa maldita zona de diversión infantil. Ahí es donde empieza este extracto de la entrevista. Extracto de la entrevista a Will. Estaba sentado en clase. Creo que era español. Y miro a mi lado, y esta chica hermosa en la fila de al lado está garabateando furiosamente en su cuaderno. Y estaba dibujando esto. Will sostiene la hoja de papel. No puedo explicarlo, pero me sentí atraído. Había algo en eso. Así que la detuve después de clase y le pregunté: ¿qué es la zona de diversión familiar del tío Jerry? Porque nunca había oído hablar de ese lugar. ¿Era un lugar del pueblo? Eso es lo curioso. Al parecer, era como un área de juegos para niños en los años 70, y un niño se ahogó en una piscina de pelotas, si eso tiene sentido. Carolina me contó toda la historia, diciendo que era la leyenda más famosa de nuestro pueblo y que ella estaba escribiendo un artículo para el periódico sobre eso. Pero yo nunca había oído hablar. Pregunté a todos mis amigos, a mis padres, a los maestros. Y siempre obtenía la misma respuesta. ¿De qué hablas? Y eso me hizo más curioso. ¿Me estará engañando esta chica hermosa? ¿O tiene una imaginación salvaje?
Porque según Carolina, esta leyenda era tan famosa como Pie Grande o el monstruo del lago Ness o lo que sea. ¿Estás seguro de que no estabas preguntando a las personas correctas? Búscalo en Google. No encontrarás absolutamente nada. La zona de diversión familiar del tío Jerry. Y si una leyenda es tan famosa, ¿no tendría algo de presencia en internet hoy en día? ¿Cualquier cosa? Cero resultados. Eso es bastante increíble. Y en aquel entonces, no eran solo personas que conocía. Me uní al club del periódico, principalmente por esta fascinación increíble de saber más sobre esta chica y por qué estaba obsesionada con esta leyenda que no existía. Entrevistamos a docenas de personas para la historia. Historiadores, policías, bibliotecarios. Nos miraban raro. Nadie había oído hablar del tío Jerry. Lo que solo me hizo más curioso. ¿Ustedes salieron juntos? Sé que empezaron a salir en la universidad. No sabía que tenían historia. No realmente. Quiero decir, casi. Carolina tenía un magnetismo difícil de explicar. Pasábamos mucho tiempo juntos. Y era hermosa y divertida, y motivada, hombre, solo motivada para averiguar más sobre este lugar de tío Jerry. Y me gustaba. Incluso cuando pensaba que quizás estaba un poco loca, me gustaba. Pero no estaba loca. ¿Así que era real? Este es el punto. No teníamos pistas ni indicios, y yo solo esperaba que ella se rindiera. Ya sabes, dejarlo pasar y empezar a salir, haciendo cosas normales de adolescentes o lo que sea. Pero una noche, y mierda, hace siglos que no pienso en esto, estaba despierto estudiando para un examen, y veo a este viejo abrigado caminando por mi calle. Solo caminando lentamente, y parecía tener 200 años. Se detuvo al final de mi entrada, metió la mano en su abrigo, sacó algo y lo dejó en mi buzón. Y yo pensé, ¿qué diablos es esto? Me puse de pie, y él giró la cabeza y me miró fijamente. Fue espeluznante, realmente espeluznante. Me tiré al piso y no tuve el valor de mirar afuera por otros 10 minutos. Para entonces, ya se había ido. ¿Qué puso en el buzón? Lo descubrí en la mañana. Eran instrucciones. Garabateadas en una servilleta. Instrucciones rarísimas, como conduce por este camino de tierra y busca el árbol más alto, luego gira a la derecha, cosas así. Inmediatamente supe que tenía algo que ver con el tío Jerry. Simplemente lo supe. ¿Se lo dijiste a Carolina? Mira, esto es lo que pasa, pausa, y esto va a sonar terrible, no puedo creer que se lo esté contando a alguien, pero, esto fue lo que pasó. Todo este asunto del tío Jerry llevaba semanas. Y sé que dije que me gustaba que Carolina fuera tan obsesiva con eso, pero las cosas se pusieron raras muy rápido. Seguía viniendo a mi casa a pasar el rato, pero no parecía muy interesada en mí. Estaba más interesada en mi hermano, que tenía 2 años en ese entonces. Y, Dios, es difícil de explicar, no era una de esas cosas normales de me gusta jugar con tu hermanito, era inquietante. La forma en que lo miraba, era casi como si lo necesitara para algo. Como si fuera a llevárselo. Como si un día volviéramos a casa y David hubiera desaparecido, y fuera porque Carolina se lo había llevado. Vaya, no espero que entiendas nada de esto. No tiene sentido, pero lo sentí. Te lo juro, fue real. En mi interior tenía una sensación horrible de que todo estaba relacionado con esa obsesión de Carolina por la zona de diversión familiar del tío Jerry. Pensaba que estaba buscando ese lugar y que iba a ofrecer a mi hermano como algún tipo de sacrificio. Solo decirlo ya suena completamente enfermo. Probablemente pienses que te estoy tomando el pelo. Digo, estamos hablando de mi esposa. De Carolina. Está bien. No suenas como si estuvieras mintiendo. No lo haría. No con esto. ¿Se lo contaste a alguien? No. Probablemente habrían pensado que el loco era yo. Todo el asunto era una locura más allá de lo creíble. Pero tenía que saber qué estaba haciendo, así que esto fue lo que hice. Le dije a Carolina que había encontrado direcciones hacia el tío Jerry. Le dije que estaban dobladas dentro de algún libro sobre la historia del pueblo o algo así.
Le di unas direcciones al lugar y le dije que yo iría primero a echar un vistazo. Pero aquí está el detalle. Le di las direcciones equivocadas. ¿Cómo que equivocadas? Las inventé. Escribí un montón de tonterías. Llevaban a kilómetros fuera del pueblo, en dirección contraria. Y luego seguí mis direcciones, las que me había dejado el viejo, y me llevaron directo hasta allí. Era real. Ese lugar, el tío Jerry, era real, hombre. No tenía sentido. Y entonces apareció Carolina. Con las direcciones equivocadas. Nunca lo olvidaré. Ver su auto llegar. Ella debía estar a unos 40 kilómetros de distancia. Pero ahí estaba. Y fue entonces cuando lo supe. Había algo mal en ella, algo mal en ese viejo, algo mal en ese lugar. Era como si Carolina estuviera magnéticamente atraída a él. La zona de diversión familiar del tío Jerry. Como si existiera porque ella creía que existía. En ese momento decidí que había fuerzas malignas en el mundo que jamás entendería. Jamás. Y Carolina estaba envuelta en ellas. ¿Cómo podía ser real el lugar? Como dije, no tenía sentido. Nada lo tenía. Incluso exploramos el lugar por un rato, y fue, Cristo, siento que estoy volviendo allí ahora mismo. Y nunca quise volver. Nunca. Ese olor a humedad, esos animales que se alzaban sobre nosotros como monstruos, es simplemente... Will, ¿por qué no lo dejamos aquí? Puedo. No, solo un poco más. Hay cosas que deberías saber. Nunca había visto a Carolina tan emocionada. Aún no lo he hecho. Te juro que saltaba por todo el lugar. Quería explorar cada rincón. Incluso me arrastró dentro de un espantoso laberinto de maíz, del que pensé que nunca saldríamos. Y entonces lo encontramos. Encontramos el lugar donde había desaparecido ese niño. Carolina abrió una trampilla en una enorme piscina de pelotas vacía, y nos metimos a un túnel angosto que terminaba en un punto muerto, y entonces escuchamos algo. Alguien más estaba dentro del granero. Escuchamos sus pasos arriba, caminando fuerte. Pensé que tal vez era el viejo, porque ¿quién más sabría que estábamos allí? ¿Era el viejo? No lo era. Ni de cerca. Estábamos acurrucados al final del túnel, y mis piernas temblaban tanto que pensé que me iban a desprender del cuerpo. Carolina las sostuvo por mí. Estaba tan tranquila, tan tranquila. La trampilla se abrió, y en la oscuridad vi una figura que se inclinaba un poco. Definitivamente no era el viejo. Era demasiado delgada. No podía ser una persona. Simplemente no podía. Así que la observamos desde el otro extremo del túnel, y en un momento volteé a mirar a Carolina, y ella observaba a esa cosa con una pequeña sonrisa en el rostro. Y esa cosa seguía mirando y respirando, y de repente, olfateó el aire. Como si nos estuviera oliendo. Y la voz, Dios, nunca la olvidaré. Era una voz profunda, ronca y horrible al mismo tiempo, que dijo: no lo suficientemente joven. Luego cerró la trampilla de golpe, y desapareció. Esperamos un rato, y cuando pensamos que era seguro, corrimos de vuelta a nuestros autos. Will, si hubiera sabido que íbamos a hablar de esto, no te habría pedido hacer esta entrevista. Lo digo en serio. Nunca fue mi intención que fuera así. Está bien. Es solo que, alguien tenía que saberlo. Me alegra que seas tú. Si puedo preguntar, y si no quieres responder está totalmente bien. ¿Por qué estás con ella? ¿Por qué estás casado con Carolina? Porque alguien tenía que casarse con ella, y tenía que ser yo. ¿Tiene sentido? Sé lo que pasó en ese lugar. Sé que hay cosas malignas en este mundo que se apoderaron de ella. Pero está mejor. Nunca escribió ese artículo, nunca volvió a hablar de la zona de diversión familiar del tío Jerry. No estoy seguro de si siquiera lo recuerda. Tal vez el mal se haya ido. Podría haberse ido para siempre. Pero siempre estoy esperando que regrese. Y por eso, te voy a decir esto, pero se va a la tumba, ¿sí? Sí. Ella quiere tener hijos. Carolina quiere tener un bebé. Pero no será conmigo. Me hice una vasectomía hace años, en la universidad, en realidad. No le daré un bebé, no después de todo lo que sé.
Pero ahora ella quiere uno. Más que nada. Se dará cuenta. Si ustedes hacen estudios de fertilidad, los doctores lo descubrirán. Lo sé. ¿Qué harás entonces? No sé. Pausa. No sé. Mi corazonada original sobre mi experimento de entrevistas era correcta. Había algo en los micrófonos y en ese espacio reducido que provocaba honestidad. Lo que experimenté con Carolina y Will fue la forma más rara de honestidad, una honestidad que espero nunca, jamás volver a experimentar. Quise deshacerme de toda la situación. Incluso tener los archivos de audio se sentía mal, como si estuviera dejando que el mal se incubara. Pero entonces recordé lo que me dijo Will. Alguien necesita saberlo. Así que pasé horas transcribiendo sus entrevistas, guardé el archivo de texto en un USB y lo metí en una caja en mi closet. Eliminé los archivos de audio de mi computadora y luego saqué mis micrófonos y grabadoras a la acera. Simplemente no valía la pena. Pero esa purga no me curó. Me atormentaban las historias de Will y Carolina. Y no era solo por las situaciones horribles en las que se encontraron en la secundaria. Eran los secretos y las mentiras que han llevado desde entonces. Will y Carolina vinieron a cenar unas semanas después de las entrevistas, y parecía que no pasaba nada. Bebimos, reímos, vi a Will tocar la parte baja de la espalda de Carolina y a Carolina acariciar suavemente el codo de Will. Todo parecía peligrosamente normal. Pero yo sabía con lo que estaban conviviendo, y me aterrorizaba. Al día siguiente, sonó el timbre. Era Carolina. Había dejado su suéter en mi casa y venía a recogerlo. Era la primera vez que estaba a solas con ella desde la entrevista. Me preocupaba que mencionara la zona de diversión familiar del tío Jerry, o que hablara de querer tener un bebé, o que volviera a tocar suavemente el tema de nosotros y lo que pudo haber sido. O lo que podría ser. Simplemente no estaba seguro. Recogí su suéter de la cocina y la acompañé hasta la puerta principal. Traté de leer lo que pasaba bajo sus ojos, y busqué un destello de ese mal que Will dijo que se apoderó de ella todos esos años atrás. No lo vi. Solo vi a una mujer triste y solitaria que quería más de la vida de lo que le había tocado. Llegamos a la puerta principal, y Carolina miró hacia mi sala. Tyler yacía acurrucado entre los cojines, perdido entre las páginas de un libro de fantasía. Carolina sonrió con nostalgia al ver a mi hijo, y dijo, sin dirigirlo a nadie en particular: no es lo suficientemente joven. Creo que alguien más está viviendo mi vida. De verdad no sé dónde más puedo intentar explicar esto. Siento que me estoy volviendo loca, o quizá estoy perdiendo la cabeza o la memoria. No, la demencia no es algo que haya en mi familia, porque ¿qué otra explicación podría haber? Tengo 32 años, y he tenido varios momentos en los que la gente me dice que habló conmigo, cuando yo no recuerdo que eso haya pasado jamás. Al principio, mi esposo, tiene 35, y yo pensamos que simplemente estaba olvidando cosas pequeñas, porque todo empezó cuando una de las mamás del vecindario me preguntó por qué no había llevado vasos y servilletas para la reunión mensual que hacemos entre vecinos. Le dije que no sabía que tenía que llevar vasos, que solo le habían dicho a mi esposo que trajera gaseosas, y eso hicimos. Ella me aseguró que nos habíamos visto en el supermercado y que me lo había mencionado, pero sinceramente no recordaba para nada esa conversación. Nos disculpamos, pensando que simplemente no había prestado atención y que era mi culpa. Nada grave. A veces uno se olvida de cosas. Luego pasó algo en el trabajo. Soy maestra en la única escuela intermedia del pueblo. Uno de mis alumnos me preguntó por qué no había pizzas cuando entraron al salón en la cuarta hora. Pensé que estaba bromeando, así que le respondí: porque el almuerzo es en la sexta hora. Pero toda la clase empezó a inquietarse cuando seguí con la lección. Al final pregunté por qué nadie estaba prestando atención, y otro estudiante me dijo que estaban esperando la pizza. Pregunté: ¿qué pizza? Porque era la primera vez que escuchaba sobre eso.
La clase me dijo que el lunes yo les había prometido una fiesta con pizza el viernes si todos entregaban sus cuadernos, y que ya lo habían hecho. Eso me dejó completamente confundida, porque ese lunes no estuve en la cuarta ni en la quinta hora. Hubo un desastre en la sala de profesores, se derramó café, y tuve que ir a casa a cambiarme. El director me dio permiso y me dijo que mandaría a un suplente a cubrirme. Así que no estuve en mi aula en esa cuarta hora. ¿Cómo era posible que todos mis alumnos recordaran que yo estuve ahí y que prometía algo así? Les dije que tal vez el suplente había dicho eso y no yo, y que no estaba enterada. Se molestaron bastante, pero ¿qué más podía decir? Yo nunca lo dije, pero todos juraban que sí. Después de eso, cosas parecidas siguieron pasando, pero no las tomé muy en serio hasta que empezaron a ponerse más raras, y más personales. Ya no se trataba solo de conversaciones que nunca tuve. Una noche, mi esposo se quejaba de que el agua de la ducha estaba fría y de que había cabello en el desagüe. Le pregunté por qué se había bañado con agua fría, y se molestó. Como si hubiera sido por gusto. Te pasaste una hora en la ducha y ni siquiera limpiaste tu cabello del desagüe cuando saliste. Me dijo irritado. ¿De qué estás hablando? Yo aún no me he duchado. Respondí, porque era cierto, planeaba hacerlo por la mañana. El cabello era tuyo, y escuché el agua correr durante una hora cuando pasé por el baño. Sé que no fue Charlie. Claro que no fue Charlie, estuve toda la tarde con él abajo. Charlie tiene 5 años, es nuestro único hijo. No dijo nada más, pero se notaba que no quedó conforme con mi respuesta. Viendo hacia atrás, debí haberme alarmado mucho más con ese incidente, pero lo dejé pasar, pensando que mi esposo estaba distraído. Otro día, un sábado, me levanté y fui a la cocina a preparar café, pero ya había una cafetera llena. Mi esposo no toma café, y obviamente mi hijo de 5 años no la hizo. Tal vez la preparé anoche y olvidé botar el resto, pensé. El café estaba caliente. Me preocupó mucho, pero ignoré las alarmas en mi cabeza y me hice mi tostada. Tengo una costumbre un poco rara. Hago 3 tostadas con mantequilla y dejo a un lado del plato una porción de mantequilla de maní, otra de mermelada de fresa y otra de Nutella para ir untándolas a mi gusto. No es lo más práctico, pero me gusta así, y mi esposo siempre lo ha considerado una manía mía. Cuando él me prepara tostadas, las unta directamente con los condimentos, cosa que no me molesta. Subí con mi plato a la habitación para ver las noticias de la mañana, y ahí, en mi mesa de noche, ya había otro plato con tostadas a medio comer. Sentí el estómago revuelto al verlo. Sabía perfectamente que mi esposo no lo había hecho, ni tampoco el café, porque aún estaba durmiendo. Tenía que estar perdiendo la memoria. Y eso me aterraba. Empecé a anotar todo lo que hacía durante el día para llevar un registro más claro, y por un tiempo, aparte de algunas personas que seguían diciendo haber hablado conmigo cuando no recordaba nada, las cosas parecieron calmarse un poco. Hasta hace 2 semanas. Mi esposo llegó del trabajo y yo estaba en el sofá viendo televisión. ¿Ya regresaron? ¿Regresamos de qué? Pregunté. Cuando llegué a casa, le di de comer a Charlie, jugué un rato con él hasta que se durmió. Luego fui al baño y bajé a ver televisión. Del parque. Me dijiste anoche que llevarías a Charlie. Suspiré, frustrada de que mi memoria siguiera fallando. Debí prometerle a Charlie que lo llevaría y se me olvidó. No fuimos al parque, está durmiendo ahora mismo. Mi esposo fue a revisar a Charlie, pero volvió enseguida. ¿Dónde dices que está durmiendo? En su habitación. No, Charlie no está ahí. Se me heló la sangre. Nunca lo escuché levantarse, y sabía perfectamente que lo había acostado a dormir en su habitación hacía apenas 1 hora. Los dos empezamos a gritar su nombre y a buscarlo por toda la casa, pero no lo encontrábamos. Lloraba mientras lo buscaba, porque jamás habíamos pasado por algo así. Mi esposo, con la voz llena de pánico, dijo que tal vez Charlie se había ido al parque sin mí. El parque estaba al lado del vecindario, a solo 10 minutos caminando, así que no era imposible. Salimos corriendo hacia allá, y rompí a llorar con más fuerza al ver a Charlie esperando su turno en el tobogán.
Mi esposo lo agarró y empezó a revisarlo, preguntándole por qué había salido de la casa solo. Yo no salí solo, mami me trajo. Ahí está mami. Dijo con una sonrisa inocente, señalándome con su manita. Negué con la cabeza. No, cariño, te acosté para que durmieras. Viniste solo. No, iba a dormir, pero tú regresaste del baño y caminamos. Explicó Charlie como si fuera lo más obvio del mundo, como si yo debiera recordarlo. Una vecina, que debió oírnos, se acercó a la conversación. Sí, los vi caminando hacia acá y por eso traje a mis niñas también. Estuvimos conversando en la banca hace un rato. ¿Qué? Fue todo lo que pude decir, con la mente corriendo a mil. No había estado en el parque en todo el día, y aún así mi propio hijo decía que fuimos juntos. Por primera vez me cruzó el pensamiento de que había alguien más fingiendo ser yo, alguien que estaba tomando mi lugar en el pueblo y en mi trabajo. Y si eso no era lo suficientemente aterrador, significaba que esa persona había estado en mi casa. Con mi hijo. Que lo había llevado. ¿Realmente estaba perdiendo la cabeza, o alguien más estaba viviendo como yo? Esa noche, cuando nos calmamos después del incidente del parque, le conté a mi esposo lo que pensaba, y él no supo qué decir. En voz baja, me comentó que algunos de sus compañeros de trabajo habían dicho que creían haberme visto en un bar cerca de donde trabajaban, el bar al que solían ir después del trabajo para relajarse. Me dijo que me habían visto tomando, pasándola bien, incluso coqueteando con algunos de los que estaban ahí. Me aseguró que sabía que no era yo, tuve problemas con el alcohol en mis 20s y llevo 9 años sobria, y que pensó que simplemente era alguien parecida. Volví a llorar. No pude evitarlo. Esto no era normal. No se trataba de gente viendo a una mujer que se parecía a mí, era alguien que estaba fingiendo ser yo. ¿Qué quieres? Recuerdo haber dicho entre sollozos. Mi esposo solo me abrazó, pero dudo que pudiera entender lo que sentía. Al día siguiente, instaló cámaras dentro y fuera de la casa. Me obsesioné en cuanto tuve acceso a las grabaciones. Pasé 3 días enteros encerrada en mi habitación, sin ir a trabajar, solo mirando el video una y otra vez para ver si captaba una imagen de esa otra persona. No vi nada, solo a mi esposo y a mi hijo haciendo su vida normalmente. Así que al 4.º día, finalmente me duché y me alisté para ir al trabajo. Besé a mi esposo antes de salir y me fui. Como había faltado sin avisar, mi culpa, tuve mucho que recuperar una vez que los alumnos se fueron, así que terminé hasta las 6:30 de la tarde, cuando normalmente llego a casa a las 4. Cuando entré, Charlie estaba viendo televisión y comiendo algo. Hola, campeón, ¿dónde está papá? Le pregunté mientras dejaba mis cosas. Arriba, respondió distraído, sin despegar la vista del televisor. Cerré con llave la puerta y subí a nuestro cuarto, preguntándome por qué mi esposo había dejado solo a Charlie. Estaba bien, pero igual, tiene solo 5 años y no me gusta dejarlo mucho tiempo solo. Cuando abrí la puerta, mi esposo estaba desnudo sobre la cama, con los ojos cerrados y una sonrisa de satisfacción en el rostro. Cerré rápido la puerta detrás de mí y caminé hacia él. ¿Qué con el traje de cumpleaños, galán? Bromeé, dándole un toquecito en el estómago. Su piel estaba caliente. Abrió los ojos somnoliento y me sonrió. No te hagas la inocente, amor. ¿Por qué te vestiste otra vez? ¿Vamos a salir o qué? Parpadeé. ¿Qué? No acabo de vestirme, acabo de llegar. Entonces mi esposo se incorporó un poco, con la mirada saltando de mí a la puerta cerrada del baño. No, estás bromeando, ¿verdad? Amor, has estado aquí desde las 4. El hueco en mi estómago empezó a crecer, y rápido. Negué despacio, sintiendo que mi respiración se agitaba. Me mareé. Él se estaba poniendo pálido. Amor. Llegué y tú estabas aquí. Pusiste a Charlie a ver caricaturas y empezamos a... Ya sabes. Me dijiste que lamentabas estar tan paranoica últimamente. Sonaba desesperado, como rogando que confirmara lo que decía, pero no podía. Los dos miramos hacia la puerta del baño. Después de tener relaciones, yo siempre iba a asearme primero. Ella estaba ahí.
Retrocedí tambaleándome, extendiendo la mano hacia mi esposo, y él la tomó. Sentí el pecho arder, el cuerpo entero sobreestimulado, el aire no me entraba. ¿Cuánto hace que entró ahí?, susurré. 15 minutos. Finalmente, con las piernas temblorosas, mi esposo se levantó y me pidió que le pasara el bate que guardábamos bajo la cama. Se acercó poco a poco a la puerta, respirando con dificultad, el único sonido en la habitación. Apenas podía oírlo por encima del estruendo de mi propio corazón. Abrió la puerta de golpe y grité. Estaba vacía. Respiraba con dificultad, sintiendo la sangre como ácido dentro de mí. Todo dolía mientras mirábamos alrededor de la casa. Había algo de agua en la encimera, como si se hubiera estado lavando la cara. La toalla de mano estaba húmeda y mi frasco de loción estaba abierto. Sentí aire frío en la espalda y me giré para ver la ventana del baño abierta. Era pequeña, normalmente solo se abría cuando uno necesitaba ventilar un poco después de hacer del 2. Ella tuvo que haberse escabullido para salir, y si era mi doble exacta, habría sido un espacio muy ajustado. Claro, cuando mi esposo se acercó a cerrar la ventana y asegurarlo, dijo que el panel se sentía flojo, como si ella lo hubiera forzado para escapar. Sostuve a mi esposo mientras lloraba, y no podía imaginar lo violado que debía sentirse. Era demasiado para asimilar. Esa noche revisamos las cámaras, con Charlie durmiendo entre nosotros en la cama. No me sentía segura sin tenerlo a la vista. El material grabado era horrible. Me vi entrar por la puerta, pero obviamente no era yo. Ella puso sus malditas manos sobre mi hijo y tuve que taparme la boca para no gritar y despertar a Charlie. Lo sostenía en la sala, en su cadera, y le besaba su dulce carita. Incluso escribiendo esto ahora, mis manos tiemblan al pensar en esa impostora en mi casa, con mi bebé. Aceleramos rápidamente el video de ella en la cama con mi esposo. Él lloró un poco más al verlo, y yo me sentí enferma. Era igual que tú. Se sentía igual que tú. No podía notar la diferencia. Susurró con voz quebrada. No había cámara en el baño. Ojalá pudiera decir que vi algo en las grabaciones que dejara claro que esa mujer era una impostora, pero la verdad es que no había nada. Se movía con mis mismos gestos, consolaba a mi hijo exactamente como yo, y se veía idéntica a mí. Claramente, hasta en mi cuerpo exacto y mi voz, porque mi esposo no podía notar diferencia alguna. Debió observarme durante mucho tiempo para poder imitarme tan perfectamente. Esta semana no he salido de la casa. Mi esposo va a trabajar y me dice lo inseguro que se siente. No puede salir sin mirar por encima del hombro. Intentamos poner una denuncia, pero sin pruebas no hicieron mucho. Se llevaron las grabaciones y nuestras declaraciones, pero no hemos tenido noticias. No me sorprendería que pensaran que era una broma, ya que la mujer se veía exactamente como yo. Mi esposo estaba en el trabajo y yo estaba en el sofá de abajo, escribiendo un plan de lección para mi sustituto. No puedo volver al trabajo. No puedo hacer nada sin sentir que esa otra mujer va a hacer algo siniestro ahora que sabe que yo sé, con certeza, lo que está pasando. Charlie bajó corriendo las escaleras, con una gran sonrisa. Le sonreí y él de inmediato se congeló, su alegría desapareció, reemplazada por confusión. Me miró con esos grandes ojos verdes y vidriosos antes de entrecerrarlos con desconfianza. ¿Cómo me ganaste? ¿Qué quieres decir, cariño? Pregunté, inclinando la cabeza hacia un lado. Jugamos arriba, me dijiste que podía tomar jugo. ¿Cómo me ganaste aquí? Tuve que luchar contra la bilis que me subía por la garganta. Sentí como si la gravedad dejara de funcionar y todo me pesara sobre los hombros. Me di cuenta de que estaba temblando. Charlie, cariño, ven aquí. Siéntate con mami. Me escuché decir. Mi voz sonaba áspera, como lija, y ni siquiera sentía a Charlie cuando se acurrucó junto a mí. Mi cuerpo estaba entumecido. Escribí todo esto tan rápido que probablemente haya errores de ortografía. Quería huir, llamar al 911, pero mi bolso está arriba y las llaves dentro. Mi teléfono también está cargando. Les ruego ayuda, por favor. No sé qué hacer, y puedo oírla ahora.
Está llamando a Charlie, pidiéndole que vuelva arriba. Suena exactamente como yo. Estoy tan aterrada ahora, todavía tiemblo como un maldito chihuahua. Oigo sus pasos allá arriba. Definitivamente está en la casa. Por favor, ayúdenos. Honestidad. Desperté del sueño con una tristeza que se negaba a irse. Me quedé recostada de lado, en silencio, sintiendo como las lágrimas caían por mis mejillas, deslizándose hasta la punta de mi nariz. Contuve los sollozos. Mi hijo de 5 años se había colado en mi cama y no quería asustarlo. A medida que mi mente despertaba, reconocí que solo había sido un sueño. Un sueño triste, aterrador. En el mundo real, mi hermana estaba viva y bien. Probablemente aún dormía en su cama, ya que apenas eran las 6 de la mañana. Me moví como un zombi, preparando café y echándole un poco de leche hasta lograr ese color caramelo perfecto. El sueño seguía dándome vueltas en la cabeza. Me repetía a mí misma lo que sabía que no era real. No acababa de asistir al funeral de mi hermana. Mi esposo no se había derrumbado para confesarme que estaba enamorado de ella. No me había dicho que estaba embarazada de su hijo cuando el auto la atropelló. No lo había visto destrozado la noche del funeral de mi hermana, mientras ese bastardo egoísta arruinaba el resto de mi vida. El hombre en cuestión entró en la cocina donde yo estaba sentada y pasó su mano por mi brazo. Él no embarazó a tu hermana. Aún así, la repulsión recorrió mi cuerpo. Buenos días, amor. ¿Cómo dormiste? Tuve una pesadilla. ¿Y Josh se robó las mantas cuando se metió en la cama con nosotros?, respondí suavemente. También me las robó a mí. Mi esposo rió con ternura. Debió tener frío. ¿De qué era el sueño? No lo recuerdo bien. Solo me dejó una sensación triste. Lamento oír eso. Espero que se te pase. ¿Quieres panqueques esta mañana? Sonaba tan sincero. Porque en realidad no te engañó con tu hermanita. Bebí un sorbo de café, intentando aclarar mis pensamientos. Usualmente los sueños no se me quedaban tan grabados. Este también pasaría pronto. Solo había sido tan vívido, aún podía sentir la rabia y la angustia, como un cuchillo atravesándome el pecho. Tenía que esforzarme mucho para no descargar este estúpido sueño contra él esta mañana. Tenemos huevos, si prefieres eso. Perdón, me distraje un momento. Los panqueques suenan bien. Las fresas quedarían muy bien con eso, puedo cortar unas. Él me besó la mejilla y yo hice mi mejor esfuerzo por no apartarme. Me lanzó una mirada, así que supuse que no lo logré del todo. Perdón, sigo de mal humor esta mañana. Necesito más café. Le ofrecí una pequeña sonrisa y él me la devolvió. Es culpa del ladrón de mantas. Lo sé. Necesitamos más mantas. Los sentimientos me atormentaron todo el día. Para cuando llegó la hora de dormir, la sola idea de acostarme junto a mi esposo me revolvía el estómago. Sabía que, si intentaba acurrucarse conmigo, no podría contener la furia que sentía. Tendría que contarle sobre ese ridículo sueño si empezaba a gritarle por eso, y realmente no quería hacerlo. ¿Estás segura de que puedes confiar en él? ¿Y si se burla de ti por eso? Miré a mi alrededor. Era como si alguien me susurrara al oído, pero no había nadie. Es un hombre dulce, probablemente no se burlará de ti. Va a consolarte, y lo sabes. ¿Y si empieza a notar lo atractiva que es tu hermana cuando se lo cuentes? La voz era suave, amable incluso. Pero completamente desconocida. Me recorrió un escalofrío. La conoce desde que era una niña. Nunca la ha mirado de una forma que me haga sentir incómoda. Y ella tampoco me haría algo así. ¿Y si se lo cuenta a alguien? Sería muy vergonzoso. Pero no lo haría. Y aunque lo hiciera, nadie puede controlar lo que sueña. Sabía que estaba exagerando.
Sabía que, si le contaba mi sueño, él sería el mismo esposo dulce y empático de siempre. Éramos un equipo, siempre habíamos tenido esa mentalidad de nosotros contra el mundo. Pero no podía contarle esto. Me daba vergüenza y estaba enojada. Un poco conmigo misma, un poco con él, un poco con mi hermana también. Menos con mi hermana, porque estaba muerta. En mi sueño. No en el mundo real. Tenía que recordarlo constantemente. Tal vez la llamaría cuando despertara. Aunque si la llamaba, quizás terminaría gritándole, y eso no sería bueno, así que mejor no la llamaría. Volví a sentir náuseas. ¿Vas a venir a la cama, amor? ¿Quieres ver algo en la tele? No me siento bien, creo que dormiré en el sofá esta noche. Mi esposo dobló la esquina, con esa expresión perfecta de preocupación en el rostro. ¿Segura que quieres dormir en el sofá? Sí, no quiero contagiarte. Bueno, ¿puedo traerte algo? Tenemos galletas y té. O puedo ir a la tienda por una gaseosa de jengibre. No, solo quiero dormir. Gracias. Tomó mi almohada y la manta más suave, y empezó a prepararme el sofá. Me recosté y él me arropó con un beso en la frente. Espero que te sientas mejor mañana. ¿Segura que no quieres la cama? Puedo dormir en el sofá si prefieres. No, estoy bien aquí. No creía poder soportar dormir en nuestra cama matrimonial esta noche. Con suerte, una buena noche de sueño ayudaría. Tendría otro sueño, y eso arreglaría todo. Me sentiría mejor. Tuve el mismo sueño. Por la mañana recordé más detalles. Me sentía fría y pegajosa. Dormí en el sofá otra vez. Tuve ese mismo sueño durante un mes. Todas las noches. Algunas veces me despertaba en medio del sueño, y cuando volvía a dormir, el sueño continuaba. No soñarías eso si no hubiera algo detrás. La misma voz me susurraba al oído cada día. Nunca cuando había alguien más. Nunca respondí en voz alta, pero mis pensamientos parecían bastar. Tal vez era parte de lo que fuera que andaba mal conmigo. Dormí en el sofá todas las noches. Traté de comportarme con mi esposo como siempre, pero él claramente notó que me estaba distanciando. Me rogó que hablara con él, pero ¿cómo podía contarle sobre ese estúpido sueño? ¿Cómo podría entenderlo a estas alturas? Todavía no había llamado a mi hermana, pero ella me había llamado 5 veces. Sus mensajes de voz eran cada vez más preocupados. Ayer me escribió pidiéndome que la llamara y suplicándome que le dijera si había hecho algo. ¿Cómo se supone que diga? Sí, te acostaste con mi esposo en mi sueño y luego moriste, y ni siquiera tuviste la decencia de avisarme antes, maldita. Porque no lo había hecho realmente, ¿o sí? Mi subconsciente trataba de decirme algo. Por favor, solo háblame. Ah, cierto. Estábamos en medio de una conversación y me había quedado en blanco otra vez. No pasa nada, Mike. Mierda. Absoluta mierda. No has dormido en nuestra cama en un mes. Has perdido, ni sé cuánto, peso, y no me sorprende porque no comes. Andas por ahí como un puto fantasma. Josh lo ha notado, aunque al menos todavía le hablas. Pareces enferma. Tu piel está básicamente gris y tienes unas bolsas enormes bajo los ojos. Si no me hablas a mí, ¿hablarás con un médico? Por favor, cariño. Por favor, a un médico, a mí o a un terapeuta, tal vez. Quizá tenía razón. Un terapeuta podría ser lo correcto, alguien a quien pudiera contarle ese estúpido sueño sin que él estuviera en él acostándose con mi hermana. Y quizá también les interesara saber que escuchaba voces. Una voz. Tu hermana me llamó, dijo que tampoco le hablas. Ah, ¿ahora hablas con mi hermana? ¿Desde cuándo hablan ustedes dos? No debía haberle contestado así. Se lo tomó a mal. Hablamos de vez en cuando. Ella también pasó a ser parte de mi familia cuando nos casamos. Y estaba preocupada por ti, así que me llamó. Honestamente, yo la habría llamado pronto si ella no lo hubiera hecho primero, porque no sé qué hacer. No tengo nada malo. Estoy bien, Mike. Entonces ve al médico. Ve al médico y que te digan que estás bien. Porque, y lo digo con todo el amor del mundo, pareces una mierda.
Sigues siendo la mujer más bella del mundo, Pam, pero pareces peligrosamente enferma. Si te viera en la calle y no te conociera, pensaría que deberías estar en el hospital. Quizá debería irse a la mierda con mi hermana, entonces. Sacudí la cabeza. El sueño realmente me estaba afectando. Tenía razón. Un médico o un terapeuta sería una buena idea. Algo me pasaba. La gente normal no sueña lo mismo cada noche durante un mes. Necesitaba ayuda. Si iba a terapia, me pedirían que le contara a mi marido mi sueño. ¿Se enteraría de que me había negado a contarle esa estúpida cosa? ¿Cuánto había dejado que esto me consumiera cuando podría haberle hablado desde el principio? El pensamiento me llenó de pavor. Y de asco conmigo misma. Está bien. Pediré cita con un terapeuta. Mike pareció hundirse de alivio. Me abrazó fuerte y yo sentí rabia. La reprimí. Gracias a Dios. Cumplí mi palabra. Fui a ver a la terapeuta. Le conté mi sueño. Ella sugirió que se lo dijera a mi marido, ya que estaba afectando nuestra vida juntos. Pero cuando me negué, aún así me ayudó a trabajar en cómo tratarle como antes. Fingir hasta que funcione, supongo. No le dije nada sobre la voz que oía. Sé que debería haberlo hecho, pero si era estrés provocado por el sueño, arreglar el sueño arreglaría la voz también. Y puede que fuera tonto, pero sentía que la voz se enfadaría conmigo. Aunque todo fuera cosa de mi cabeza. Nunca había hablado delante de nadie, y parecía que quería mantenerlo así. Privado, entre nosotras. Entre yo y yo. Ya no estaba segura. Lo intenté con todas mis fuerzas. Tanto. Pero seguí teniendo ese mismo sueño. Unos días eran mejores que otros. Algunos eran casi exactamente como la primera noche. Otros eran peores. A veces apenas podía mirarlo. Pero siempre me aseguraba de poner la mejor cara cuando nuestro hijo me veía. Y entonces pasó. Tuvimos la cena de Acción de Gracias en casa. Vinieron mis padres y mi hermana, también los padres de mi marido y sus 2 hermanos. Apenas había hablado con mi hermana desde que empezó el sueño. Podía decir que le dolía, pero la mayoría de las veces no podía soportarla. Lo temí durante todo noviembre. Intenté proponerle a mi marido que nos fuéramos de vacaciones con nuestro hijo, pero a él le gusta mucho la cena familiar de Acción de Gracias. Es su fiesta favorita y, después de todo lo que le había hecho pasar, no quería quitarle eso. Después de la cena, mi hermana anunció que estaba embarazada. Puse la mejor sonrisa falsa que pude porque esto no era culpa suya. Mi marido la abrazó. Es suyo. Déjame ayudar. Mi mente se quedó en blanco. No miento cuando digo que no sé qué pasó después. Ni siquiera hay un destello de memoria, ¿sabes? La policía no me creyó. Me dijeron que apuñalé a mi marido 17 veces antes de que los demás en la casa me redujeran. Aparentemente, la cantidad de sangre que me cubría me hacía muy resbaladiza y difícil de sujetar. Me dijeron que mi hermana había agarrado a mi hijo y huido a casa del vecino. Supongo que ellos llamaron a la policía. Mi primer recuerdo después de que él abrazara a mi hermana fue de mí sentada en la parte trasera de un coche patrulla. Las esposas clavándose en mis muñecas. La sangre goteando por mi nariz. Me picaba así que intenté frotármela en el hombro y solo terminé con más sangre en la cara. El bastardo también había sobrevivido. Supongo que eso es bueno, ya que en realidad no había hecho nada. Aunque su doble me había torturado cada noche. No he vuelto a tener el sueño. Y la voz me dejó en paz. Relacionada con el sueño, tal como pensé. Cuando estuve en el estrado, no dejaban de preguntarme por qué lo hice. ¿Cómo se lo iba a decir? ¿Que fue por un sueño? Así que les dije que no lo sabía. Duermo mucho mejor en la cárcel. Pero ya estoy fuera. No oficialmente, ni legalmente ni nada. Pero estoy fuera. Mi madre vino a verme el otro día para decirme que mi hermana y mi marido, exmarido, supongo, se iban a casar pronto. Al parecer, ella ha sido un pilar para él, consolándole muchísimo. La voz volvió, como si nunca se hubiera ido. He abierto las puertas. Los guardias duermen. Solo tendrás que salir. Voy a robar un coche y la atropellaré.
Hacer realidad el resto de ese sueño también. Hay un monstruo trabajando en mi oficina. Soy un buen tipo. En serio, lo soy. Un tipo amable, razonable y simpático. Nunca me enojo. Nunca. Y puedo contar las veces que he tenido que alzar la voz con una mano. No haría daño ni a una mosca. Pero incluso un tipo calmado y normal como yo solo puede soportar hasta cierto punto. Intenté dejarlo pasar. Intenté ignorarlo. Pero simplemente no pude soportarlo más. Si fuera solo una vez. O dos. Demonios, si fuera solo 4 de los 5 días de la semana podría dejarlo pasar. Con gusto lo dejaría pasar. Pero era cada maldito día. No sé qué le hice, pero me odia. Me detesta. Es un juego enfermo y sádico para él, lo juro. Torturarme es su pasatiempo favorito. Una y otra vez. No podía dormir, no podía comer. Y no pude soportarlo más. Hablé con mi jefe. Me quejé a recursos humanos. Demonios, hasta hablé con un abogado. Todos me dijeron lo mismo. Que no era problema suyo. Que no podían hacer nada. Así que tuve que aguantármelo. Tuve que soportar la agonía psicológica que me hacía pasar, cada maldito día. Hasta hoy. El día empezó como cualquier otro. Entré a la oficina. Saludé a Karen, la secretaria. Me senté en mi escritorio. Él entró unos minutos tarde, como siempre. Se sentó en el escritorio junto al mío, como siempre. Trabajamos en silencio las siguientes horas, otra vez, como siempre. Y, exactamente al mediodía, empezó a torturarme. Como siempre. Me senté, con la espalda hacia él. Esperando, rezando que hoy fuera distinto. Que pudiera tener al menos un día de paz. Pero lo sabía. Sabía lo que venía, y quería gritar. Sacó ese sándwich inmundo, maloliente, que da ganas de vomitar, y empezó a comer. Masticando, triturando, aplastando esa masa repugnante, gorgajeando, tragando los trozos por su asquerosa garganta. Babear, relamerse, haciendo el amor con ese sándwich con la lengua como si fuera el último que fuera a tocar. Fue ensordecedor. No podía pensar, no podía respirar. Perdí la cabeza. Simplemente perdí la cabeza. Saqué la pistola y le apunté. No recuerdo lo que dije. No recuerdo cuándo empezaron los gritos. Lo único que recuerdo es que él seguía comiendo. Juro que seguía comiendo. Juro por mi vida que seguía comiendo. Su boca seguía moviéndose. Tragando los restos de comida supurantes. Lo observé con mis propios ojos. Como dije, soy un buen tipo. Un tipo agradable y razonable. Pero incluso las personas razonables solo pueden soportarlo hasta cierto punto antes de estallar. Arrastré a Susan delante de él. Le volé la cabeza por todo su escritorio, por todo su almuerzo. Ya no tenía hambre. Por primera vez en la última semana, no quería atiborrarse. Pero lo obligué a comer.